Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a ver este sistema compacto inalámbrico de micrófonos de la marca Rode. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Esta es la cajita del sistema compacto de micrófono inalámbrico Wireless Go de la marca Rode. Esta es la parte delantera. Aquí tenemos el lateral, la parte trasera y el otro lateral. Aquí tenemos la parte superior, que como puedes ver viene pegada. No trae ningún precinto de plástico ni ninguna solapa para poderlo abrir, sino tenemos que abrirlo despegándolo. Abrimos, retiramos las solapitas. Aquí tenemos un cortavientos. Otro cortavientos igual que el de antes. Esta es la funda para guardar los aparatos. Las instrucciones, que son ilustradas. Aquí viene la información de la garantía. Este adaptador. Y vemos que tiene un conector jack de 3,5 en cada uno de los extremos. Aquí tenemos la guía de instalación rápida. Destapamos. En la parte trasera nos sigue indicando cómo funciona el sistema inalámbrico. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a ver qué encontramos en este lado. Aquí tenemos un cable USB con un velcro serigrafiado de la marca Rode. En un extremo tenemos un conector USB de tipo A y en el otro extremo tenemos un conector USB de tipo C. Y en este otro lado tenemos otro cable USB de tipo A por un extremo y por el otro extremo un conector USB de tipo C. Vemos que trae el velcro serigrafiado con la marca Rode. Cada uno de los cables USB que viene incorporado en el sistema compacto Wireless Go de la marca Rode mide 1 metro de largo. Este es uno de los dispositivos, ya que son dos. Uno es el que envía y el otro es el que recibe el audio. Vamos a quitarle el protector para que lo puedas ver mejor. Y aquí tenemos la marca Rode y aquí tenemos una pantallita. Por este lateral tenemos el conector USB de tipo C, un conector jack de 3,5, un botón llamado dB que significa decibelios y este botón para bloquear. En este lateral no hay nada. Por la parte superior tenemos un botón que seguramente será el botón de encendido. Vamos a ver si es verdad. Tenemos pulsado y vemos que se enciende la pantallita. Este es el receptor del micrófono y por la parte trasera tenemos este clip para trabarlo donde nosotros queramos. Vemos que la pantallita es pequeña y tiene color. Aquí nos indica el nivel de la batería. Recuerda suscribirte. Y aquí tenemos el otro dispositivo. Vamos a quitarle el protector. Aquí tenemos dos luces LED. Comenzando por la izquierda tenemos el jack de 3,5 para conectar un micrófono externo. El micrófono que trae incorporado el dispositivo. El LED de batería. Y el LED de vinculación, que trae el mismo símbolo que el aparato anterior. Por este lateral no tenemos nada. Por abajo tenemos el botón de encendido. Y por este lateral tenemos el conector USB de tipo C. Por la parte trasera tenemos la pinza con la marca Rode para sujetarlo a la ropa o donde nosotros queramos. Vamos a encenderlo. Y vemos que se han encendido las dos luces LED. En cámara se ven LED de color celeste, pero son azul oscuro. El cortavientos se coloca aquí. Tenemos aquí el enganche, que es lo de color rojo.
y lo situamos sobre estos dos orificios. Lo ponemos encima y hacemos presión hacia adentro. Y ya se queda sujeto. Estos son los dos dispositivos. Este es el emisor y este es el receptor. Y lo vamos a encender también. Como puedes ver, se ha vinculado y ya recibe mi voz desde este micrófono. Este dispositivo, que es el receptor, para comenzar a grabar el sonido, ahora en este orificio conectamos el jack de 3,5, que es este que tengo aquí, y este extremo lo conectamos al conector del micrófono de nuestro móvil o de nuestra cámara. Y en este, si lo deseas, podemos conectar un micrófono externo aquí. Y este es todo el contenido que trae el kit Wireless Go. Ahora estamos haciendo la prueba de sonido con el dispositivo que acabamos de ver. El sistema Wireless Go nos proporciona hasta 7 horas de grabación y trabaja en la frecuencia de 2,4 GHz. Estamos realizando la prueba de grabación de audio con el Wireless Go de Rode, que lo tengo colgado aquí, en el cuello de la camisa. Cada uno de los dispositivos de Wireless Go posee en su interior una batería de litio que nos otorga una duración de 7 horas de grabación continua. El micrófono que trae incorporado es omnidireccional y para comunicarse entre los dos dispositivos usa una señal digital de 2,4 GHz. Uno de los puntos que me han parecido interesantes es que este sistema de micrófono inalámbrico nos ofrece hasta 70 metros de distancia entre el emisor y el receptor que está en la cámara, sin que haya obstáculos por el medio. Aquí tenemos los dos dispositivos Rode. Si pulso aquí, la pantalla se vuelve más fuerte y cuando lo dejamos, pues pierde intensidad para ahorrar batería. Aquí en la pantalla tenemos el nivel de batería del receptor, que es donde pone RX. Aquí tenemos el audio, que podemos intensificarlo pulsando el botón DB. Esto es volumen mínimo, volumen medio y volumen máximo del micrófono. Este es el botón para vincular el receptor con el emisor. Al encender el emisor, vemos que aquí aparece TX y una barrita más de batería. Es la batería restante que le queda al emisor. Por lo tanto, aquí tenemos la batería del receptor, que es el que tengo en la mano, y esta es la batería del emisor, que es este que tiene los dos LED azules. Y esta línea es la que nos indica el volumen al que estamos hablando ahora mismo. La raya roja significa que se va a escuchar mal. Por lo tanto, debemos bajar el volumen del micrófono o al mínimo o a la mitad. Y aquí arriba, con el botón de encendido, pues podemos controlar el brillo de la pantalla. Podemos quitarle brillo o aumentarle el brillo. Y este simbolito nos indica que está vinculado tanto el emisor como el receptor. Para realizar la vinculación debemos mantener pulsado el botón de vinculación. El LED de vinculación está parpadeando y el simbolito también. Ahora se han quedado estáticos porque se ha realizado la vinculación con éxito. Para apagarlos mantenemos este botón pulsado en ambos dispositivos. Y ya se ha apagado. Pues eso es todo, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.